Señal directa. Estamos de regreso. Como le platicamos hace un momento, el pasado 8 de septiembre los diputados locales aprobaron una reforma a la Ley de Transparencia e Información Pública para hacer algunas adecuaciones con relación a la reforma que se hizo a escala federal. El proyecto de dictamen se trabajó con algunos organismos de transparencia, con especialistas en la materia, y así llegó al Pleno. Sin embargo, una vez que se le dio primera lectura, se detuvo durante varias semanas y en ese lapso se hicieron algunos señalamientos por parte del gobernador Aristóteles Sandoval, que luego fueron incluidos en su totalidad en el dictamen que se aprobó finalmente en el Pleno y que después se conoció, bueno, pues en realidad representaba dar algunos pasos atrás en lo que se había avanzado con respecto al dictamen original. Para platicar de este tema está con nosotros José Bautista. Él es maestro en Política y Gestión Pública por el ITESO, pero además una de las personas que ha trabajado en este tema de la transparencia en nuestro estado. Muy buenos días, gracias por tu visita. Sí, muy buenos días, Sonia, Edgar, gracias por la invitación a este espacio. Me gustaría si primero nos platicas por qué hay preocupación en torno a los cambios que se hicieron de última hora cuando ya se da la segunda lectura a esta reforma, que es la que finalmente se aprueba, en particular por un acuerdo entre las fracciones de PRI y PAN. Bueno, hay preocupación porque sí representa un retroceso con relación al dictamen, digamos, a la propuesta que se había estado trabajando en foros. Se organizaron 2 foros en donde estuvieron representantes de Ciudadanos por Municipios Transparentes y también representantes de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la MEDI Jalisco y Cintra. También se abrió a la participación de los consejeros del ITEI. Se recibieron también propuestas de parte de las unidades de transparencia, y digamos que todo esto que se había venido trabajando, hay algunas cosas que se quedan de lado, que no se incorporan finalmente en el dictamen final aprobado, y esos son, digamos, los aspectos que preocupan, porque sí representa un retroceso con relación a las propuestas que se venían trabajando con el Congreso en foros abiertos. Y dentro de esas cosas que nos inquietan, pues está, y me parece que es de lo más delicado, la reserva de información sobre las cuentas públicas, que se había establecido que la cuenta pública se hiciera del conocimiento accesible, información fundamental, es decir, accesible a cualquier persona. O sea, que se abriera la cuenta a los ciudadanos. Desde el momento en que se entrega al Congreso. No con los parches de la que es como sucede en la Federación. En la Federación, la Auditoría Superior de la Federación remite sus informes a la Cámara de Diputados y en ese momento ya es transparente, ya se puede consultar en Internet. Así es, y ese momento es muy importante porque ahí es donde se señalan todas las inconsistencias o los faltantes de las cuentas públicas, y consideramos que es importante que los ciudadanos conozcan a detalle qué es lo que está pasando con las cuentas públicas, y no después, ya que hay un arreglo entre las fracciones, claro, en que se mete mano y se pues hacen los ajustes. Este punto es importante porque uno de los argumentos que ha sostenido hasta ahora el auditor para defender la oscuridad en el manejo de las cuentas públicas es que el proceso concluye hasta que los diputados votan las cuentas públicas. Sin embargo, pueden pasar varios años, incluso vemos, por ejemplo, cuentas públicas que llegaron hace 4 o 5 años y que las traen ahí en un paseo porque no saben cómo pues manipularlas o cómo limpiarlas y eso es de lo que no nos damos cuenta los ciudadanos. Por eso es la importancia de que desde que el informe llega al Congreso se pueda conocer, ¿no? Claro, y es importante también digamos, conocer el trabajo técnico que hace la auditoría, ¿no? Y eso lo podemos conocer desde el momento en que entrega a los diputados
pues su dictamen de revisión. Que hay que aclarar otra cosa, en ese momento ya el sujeto obligado tuvo también oportunidad de hacer aclaraciones, ¿no? Porque hay un primer pliego de observaciones que hace la auditoría, que luego tiene oportunidad de solventarlas, y el dictamen ya es cuando se supone no pudo solventar esos señalamientos. Así es, ¿no? Pero también hay otro asunto que nos parece grave, el subejercicio del presupuesto también del que maneja el Ejecutivo era una información fundamental y se quita también como información fundamental, y eso también es particularmente grave. Y los recursos adicionales, ¿no? También que recibe extras al presupuesto. Así es, porque generalmente varios programas no ejercen el total del presupuesto, ni se informa, y hay incluso varias adiciones al presupuesto que nos pasan por el Congreso, y que es importante también reportar esa información, porque también por ahí hay desviación de recursos, hay opacidad en el manejo de esas cuentas, y nos parece que es muy importante que los ciudadanos conozcan también y tengan información de cuánto efectivamente se ejerció y lo que no se ejerce, de qué manera se va a gastar o cómo se va a justificar. Está también el tema de las pólizas, ¿no? El gobierno del estado considera que con publicar los cheques es suficiente, sin embargo, yo puedo a lo mejor prestar un servicio al gobierno del estado, me pagan el cheque, sale ahí, pero puede que no preste ese servicio, y si no está la póliza no se sabe en realidad por qué se expidió ese cheque. Así es, y ese también es un punto muy importante, y ahí sí representa un retroceso, no solamente con relación también a la iniciativa que se estaba trabajando con las organizaciones civiles, sino también con respecto a la práctica de la transparencia que ya sucede en este momento. Es decir, actualmente los cheques se presenta toda esta información de a quién se paga, por qué motivo se paga, el recurso de qué cuenta sale. Es decir, hay un registro de todo el seguimiento que se le está dando al recurso público, y esto también nos parece que es un retroceso con relación a la práctica actual. Claro, que por cierto, sí, claro, que en la administración pasada, curiosamente, aunque nos cueste creerlo, el gobierno de Emilio González era un gobierno transparente, sobre todo si lo comparamos con el actual, porque publicaba esto que nos dices, es decir, si venía un pago hecho a un proveedor por 10,000 pesos, tú abrías el icono correspondiente a este pago y te aparecía el cheque y el respaldo de cuándo se emitió, cuál fue el concepto por el cual se emitió, y también en el caso de que se tratara de una licitación o algún concurso o alguna invitación, había la posibilidad de entrar al expediente. Cuando se trataba, por ejemplo, de un acuerdo del gobernador, venía como respaldo el documento del acuerdo del gobernador. Este gobierno decidió que era un exceso esta información que le estaban proporcionando a los ciudadanos y la bajó de su página de internet. Sí, ese sí es un retroceso muy grave con relación a una práctica que ya se venía estableciendo, y además que pues transparentaba todo el proceso de la formulación de los cheques, y consideramos que sí esto es grave. Es grave porque pues sí es un mensaje muy claro en contra del avance de la transparencia. Es un retroceso que nos parece inaceptable y que me parece que tendrá que subsanarse, ¿no? Son de los puntos que consideramos claves para que la transparencia no sufra retrocesos. Hay otros datos también importantes que, por ejemplo, la eliminación del plazo para documentar los procesos relativos a la toma de decisiones. Eso es importante porque deja abierta la posibilidad de que esto no se documente, y pues abre también espacios para que se maneje de manera discrecional pues, los plazos, y nos parece que una ley tiene que tener mucha claridad respecto sobre todo a cuando estos se va a reservar información, ¿no? Que es importante saber que esto fue anterior
a que tú la solicitaste, ¿no? Que es algo que se da muy comúnmente, que ya cuando la solicitas deciden que debe reservarse. Así es. También, bueno, desaparece el Colegio de Notarios también como sujeto obligado, que nos parece también que es un dato importante que ya otros estados incluso lo están considerando en su legislación como sujeto obligado, y en Jalisco pues no se incluyen como sujetos obligados. No obstante, pues la relevancia también de su actuación, los notarios tienen un poder muy importante al momento de certificar documentos, ¿no? José, el tema de la transparencia ha sufrido reveses importantes. Yo me acuerdo de la ley, por ejemplo, de 2011, con Emilio González, que también fue muy polémica. ¿Cuál es la ley ideal? ¿Hacia dónde tendríamos que caminar? ¿O la que estaba antes de esta reforma, que no se ha publicado, o la que está vigente el día de hoy, es la mejor? ¿Qué se tiene que hacer en ese asunto? A ver, sí ha habido avances y retrocesos en las leyes. En cada vez que se aprueba o se abroga una ley, hay la posibilidad de avanzar o de retroceder. No todo es retroceso ni todo es avance, es decir, lo que suelen destacar los diputados cada vez que hay una nueva ley es, digamos, los avances que se agregan. Por ejemplo, la ampliación de información fundamental, de información que se obliga, el catálogo de información. Por ejemplo, también la ampliación de sujetos obligados, que en esta ocasión también se incorporan como sujetos obligados los sindicatos, que es lo que más se ha destacado. También suele destacarse fundamentalmente pues, los procedimientos para acceder a la información, o en el caso de Jalisco que se incorpora, por ejemplo, el recurso de transparencia, que no estaba contemplado en las leyes anteriores. Es decir, siempre hay oportunidad para destacar los avances y se trata de minimizar o de ocultar los retrocesos. Claro. En este caso, me parece que sí hay algunos avances con relación a la ley vigente, pero hay algunos retrocesos con relación al dictamen que veníamos trabajando, claro, algunas organizaciones, que me parece que eso es lo más destacado. Nos queda menos de un minuto. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son las alternativas que hay para que esta ley no se publique? Que me parece que es importante trabajar, bueno, primero conocer cómo va a quedar ya publicada la ley, que no la conocemos. En cuanto se publique, hacer un análisis de cuáles son aquellos aspectos en donde consideramos que hay retrocesos y cuáles son aquellos aspectos en donde consideramos que puede haber avances importantes. Y una posible alternativa es negociar con el próximo Congreso pues la necesidad de hacer estos ajustes para que tengamos una ley pues más actualizada y pues de avanzada con los nuevos tiempos que estamos viviendo. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo y estaremos atentos a todas estas acciones, que es importante que el ciudadano entienda que se trata de un derecho, que no es una concesión que le están haciendo las autoridades, que la reforma federal apunta justamente a esto, al derecho a estar informados, porque se trata del recurso de los ciudadanos, que se avanza en la protección de datos, que es otro aspecto importante, y que también la obligación que tienen las autoridades de transparentar y rendirnos cuentas. Muy bien. Pues, gracias. Gracias a ustedes. José Bautista. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información.